Bueno, estudiantes, debido a las fallas técnicas que tuvimos y como siempre hay que tener un plan B, procedo a hacer la grabación de la clase a fin que no nos atrasemos con nuestra programación y con el desarrollo paso a paso de la propuesta de intervención. La semana anterior estuvimos trabajando sobre la identificación del problema o necesidad y también estuvimos adelantando sobre la selección de los indicadores, que son la base fundamental para posteriormente operacionalizar la propuesta de intervención. En el día de hoy vamos con el segundo paso, que consiste en evaluar el problema o necesidad sobre el que vamos a intervenir. En la bitácora de la clase de hoy, con nuestra pregunta orientadora, ¿cómo analizar el problema o necesidad sobre el que pretendemos intervenir? Para ello vamos a ver los pasos de la evaluación del problema o necesidades, las preguntas que debemos considerar y una lista de comprobación. Vamos a hablar también sobre las fuentes de información acerca de la comunidad, el problema o la necesidad, y vamos a ver los métodos, verlos muy por encima porque pues ya ustedes han manejado, ya conocen las metodologías cuantitativas, cualitativas o bien el modelo mixto. Y solamente vamos a mencionarlos ya, citar algunas de sus técnicas. Posteriormente, pues, estaba planeado un espacio para preguntas de los estudiantes y, como siempre, nuestras conclusiones para el cierre de la clase. Bien, entonces, es importante analizar el problema o necesidad sobre el cual se dirige nuestra intervención. Nosotros necesitamos saber en qué consiste y para ello debemos explorar, analizar y debemos medir la situación problema, ¿sí? O bien puede ser mirar en qué se traduce la necesidad que hemos identificado. También debemos conocer el contexto en el que se están presentando, bien sea un problema o una necesidad para la población afectada, que como veíamos anteriormente se denomina la población diana, que es la población a la cual va dirigida la intervención. Esta evaluación de necesidades o problemas tiene dos pasos importantes y diferenciados. Primero, la aplicación de un instrumento o conjunto de instrumentos de medida a un área social definida. Ya lo vamos a desarrollar. Y segundo, la aplicación de un juicio para valorar la relevancia de la información que reunimos con el fin de determinar las prioridades para la planificación de programas y el desarrollo de servicios. Entonces vamos con la primera, ¿sí? Debemos tener en cuenta que este proceso de evaluación del problema o necesidad hace parte del diseño de un programa. Ese es el insumo informativo sobre el cual se va a llevar a cabo el proceso de planificación de la intervención. Aquí también se debe considerar la evaluación de los recursos que están disponibles en la comunidad y que cuando vayamos a implementar el programa, ¿sí?, va a ser importante conocerlo. Bien, podemos observar en la pantalla una serie de preguntas que son adecuadas, pertinentes, necesarias. Estas preguntas nos las debemos hacer con el equipo de la intervención. Y las preguntas son:
¿A qué nivel debe evaluarse el problema? Eso tiene que ver con el alcance. ¿Quién se opone a las conductas problemas? Cada vez que utilicemos la expresión quién, estamos identificando una parte importante de las personas involucradas que se refiere a los interesados o stakeholders. Es importante identificarlos y manejar la información con ellos porque uno de estos stakeholders o interesados, si no conoce bien cuál es el propósito del proyecto o si sencillamente se siente excluido, pues puede traernos dificultades en la implementación. Entonces, es importante preguntarnos quién se opone a las conductas problemas, quién apoya o es tolerante con las conductas problemas, es decir, las personas que están reforzando esa situación, bajo qué condiciones ocurren las conductas problemas, ¿sí? Factores del contexto que la favorecen, qué incentivos tienen las conductas problemas, qué nos está alimentando esa situación, qué consecuencias negativas tienen, cuáles son los incentivos actuales para el cambio. Esto es bien interesante porque va a ser parte de nuestros argumentos y de nuestras estrategias. ¿Cuáles son las personas más influyentes con referencia al problema? ¿Cómo ejercen esa influencia? ¿Y cuáles son las posibles fuentes de resistencia para el cambio? Estas preguntas, bueno, podemos generar más en el mismo sentido, se pueden reflejar en el esquema que voy a presentar a continuación. Ok, entonces en este esquema, esto lo podemos manejar como una lista de comprobación en la evaluación del problema o necesidad. Es decir, esas preguntas, al responderlas, nos van a dar la información que necesitamos para mirar el nivel de análisis individual, grupal, comunitario, mirar también el contexto, evaluar las condiciones físicas y sociales de ese contexto, las características del problema o necesidad. Entonces, allí debemos redactar cuáles son las condiciones en las que ocurren, cuáles son los incentivos asociados a este problema o necesidad y cuáles son los efectos o consecuencias negativas. También vamos a identificar cuáles pueden ser los mecanismos de cambio. Entonces, allí están los incentivos para el cambio, las personas, grupos o instituciones que pueden actuar como facilitadores y las fuentes de resistencia. Entonces, vean la correspondencia que hay entre estas preguntas cuyo propósito es orientarnos para conseguir esta información. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes vienen trabajando en grupos de 4 estudiantes con un problema psicosocial que ya hemos, a través de varias tareas, hemos venido revisando, hemos venido desarrollando. Ahora se les va a dar la retroalimentación para ver qué ajustes se requieren y estos son los pasos que hay que documentar para la siguiente tarea, ¿sí? Vamos a mirar, hacer esa comprobación en esa evaluación inicial que hicimos del problema o la necesidad. Y para ello es necesario mirar en el contexto estas preguntas, lo que nos va a permitir consolidar esta información que va a ser, digamos que la ruta, o sea, nos va a dar los elementos para poder hacer adecuadamente el diseño
de la intervención. Recordemos que la intervención se diseña teniendo en cuenta también esas características del contexto. Por eso a veces se falla mucho en los planes de intervención porque se implementan programas porque han dado resultados en otra comunidad, por diferentes criterios, pero no se tiene en cuenta que debe estar hecho a la medida de esas características del contexto. Ok, entonces el paso siguiente consiste en establecer de dónde, es decir, cuáles son las fuentes para obtener la información. Y seguidamente vamos a ver el cómo, es decir, los métodos que vamos a utilizar para lograrlo. Ok, entonces con respecto al dónde o las fuentes, debemos establecer qué fuentes de información o qué unidades de análisis vamos a utilizar. Y una vez que hemos definido los indicadores, recordemos que en la actividad anterior definíamos las conductas que definen el problema, los indicadores. Entonces, como ya tenemos definidos estos indicadores, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quiénes? ¿Sí? Bien sean individuos, familias, grupos o comunidades, entre otras, y también nos tenemos que preguntar qué objetos, es decir, qué documentos, artefactos, situaciones son los que contienen esos indicadores. Con esto queda claro entonces que las fuentes de información pueden ser objetos o sujetos, es decir, podemos ir a objetos como documentos, como grabaciones, o podemos ir a las personas. Un ejemplo de esto podría ser, antes de una intervención en particular, es conveniente conversar con algunos líderes de la comunidad, revisar qué documentación se tiene sobre el barrio, sobre la comunidad, y todo esto nos sirve para analizar necesidades, problemas, recursos, y bueno, también se pueden aplicar cuestionarios a la población que tenemos allí estimada como población diana. Y con estos cuestionarios, aplicárselos a las personas para puntualizar en la información que nos pueda hacer falta. También es importante considerar que la elección de las fuentes depende también de las unidades de observación. Cuando hablamos de las unidades de observación, nos referimos a lo que se quiere medir. Esto también tiene que ver, esta elección de fuentes, con la naturaleza del programa, tiene que ver con los objetivos, con los recursos humanos, técnicos y financieros que tenemos disponibles. Y también la elección tiene que ver con las posibilidades de acceso a las fuentes de información y el tiempo que tengamos disponible. Entonces, miren que elegir las fuentes no es algo sencillo. ¿En qué sentido? En el sentido en que tenemos que tener en cuenta todas estas variables: unidades de observación, naturaleza del programa, de los objetivos, de los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles. También es aconsejable analizar qué se ha hecho sobre esa misma necesidad o problema en otras comunidades, en otros programas. Es como cuando en investigación hacemos la revisión de los antecedentes, mirar qué se ha hecho y qué resultados se han tenido. Incluso mirar cuáles son las dificultades que se presentaron y podemos nosotros prever que estas dificultades, estas situaciones
no se nos presente en nuestro proyecto. Esto también nos va a dar una visión útil, ¿sí? Porque vamos a tener un mayor aprovechamiento. También nos va a permitir no incurrir en costos que causaron los otros proyectos, o ese aprendizaje de los otros proyectos nos va a facilitar el cómo vamos a realizar el proceso. También es importante analizar si nuestras fuentes son suficientes, y allí vamos asignando significado a la información o a los datos que hemos logrado reunir a partir de unos criterios que debemos tener definidos, ¿no? Y deben ser criterios lógicos, criterios teóricos. Recordemos que necesitamos una documentación teórica acerca del problema o necesidad, ¿sí? Y bueno, también tiene que ver con los valores personales, profesionales, organizacionales o sociales que dominan en ese contexto. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar del cómo, ¿sí? Esto tiene que ver con las metodologías para evaluar o medir las conductas las conductas relacionadas con el problema. Entonces, en este segundo momento debemos establecer qué método o métodos, ¿no? Porque puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Qué método o métodos de evaluación y de medida de las conductas problemas vamos a utilizar? ¿Sí? Es importante que logremos identificar la necesidad de integrar las metodologías, porque cuando utilizamos los métodos mixtos se potencia todo el proceso de recolección de información. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para utilizar los métodos mixtos, primero debemos tener en el equipo personas que dominen el método cuantitativo y personas que dominen el método cualitativo, a menos que tengamos expertos en ambos métodos. Pero generalmente las personas se orientan a trabajar con un método en particular. Bien, la intervención social hace uso de instrumentos propios, ¿sí? Que pueden ser de naturaleza cuantitativa o de naturaleza cualitativa. Dentro de los cuantitativos ya sabemos que están los cuestionarios, por ejemplo. En los cualitativos, la entrevista en profundidad, los grupos focales, la observación. Aquí lo importante es que la elección de los instrumentos depende de la naturaleza de lo que queremos evaluar. Depende también del tipo de indicadores. ¿Ya? Si son indicadores cuantitativos, necesitamos métodos cuantitativos. Si son indicadores cualitativos, necesitamos métodos cualitativos. Depende también de las fuentes de información, de los recursos humanos y económicos, del tiempo que tenemos disponible para la ejecución de la evaluación, del diseño que hayamos elegido y de la perspectiva conceptual y metodológica que tengamos, ¿sí? Cuando digo tengamos, estamos hablando del equipo interventor. ¿Qué podemos decir así, digamos que en línea general, acerca de los métodos? Los métodos cualitativos, como son abiertos, son valiosos en la fase de evaluación cuando se trata de las pruebas pilotos acerca de los procedimientos, las actividades y los materiales. ¿Qué le permite al evaluador? Le permite un alcance ilimitado, o sea, muchas posibilidades para probar cuáles son los sentimientos, las creencias y las impresiones de las personas que participan en ese proceso de evaluación. Recordemos que los métodos cualitativos están orientados a describir
cómo las personas comprenden esa realidad, ¿sí? Entonces, nos permite también conocer esta información sin prejuzgar a los participantes y a sus opiniones. También es importante con respecto a los métodos cualitativos considerar que los evaluadores pueden determinar la causa de cualquier problema. Y bueno, eso hace posible que se pueda corregir antes de que se genere un daño mucho mayor. Por otro lado, tenemos los métodos cuantitativos, ¿sí? Son las dos opciones más el mixto. Estos métodos cuantitativos nos ayudan a recoger información de tipo cuantitativo, es decir, datos numéricos. Se utilizan principalmente durante la evaluación del proceso, también para evaluar el impacto y evaluar los resultados. También se pueden utilizar para establecer conclusiones de tipo estadística, porque pues los números son muy claros y podemos sacar conclusiones estadísticas sobre la población diana, que es la población que vamos a intervenir. Ok, entonces sin formular tanto en estos enfoques o métodos, pues podemos decir que los métodos cualitativos más utilizados son las entrevistas personales, los grupos focales, la observación participante, mientras que en cuanto a los cuantitativos, pueden ser encuestas, cuestionarios que son de preguntas cerradas, diseños experimentales y diseños cuasi experimentales. Eso en cuanto a los métodos. Y concluyendo ya en esta parte, tenemos que evaluar, o dicho de otro modo, el cómo evaluar las necesidades o los problemas es muy importante para el diseño del programa de intervención. Y aquí se debe dejar claro, se debe dejar establecido cómo vamos a estudiar el alcance del problema en el grupo o comunidad en el que estamos. Recordemos que todo depende de las características del grupo y la comunidad. También es importante identificar los recursos potenciales que tiene la comunidad o de los cuales disponemos para la intervención. Aquí recordemos también que debemos tener en cuenta los elementos más relevantes en la evaluación de necesidades que estuvimos viendo en la clase antepasada con el referente de Achúcarro y San Juan, que proponen, bueno, diferentes niveles de evaluación que no los vamos a desarrollar acá porque ya lo hicimos en una clase anterior, pero que a modo de recuerdo los voy a citar. Esos tres niveles son: uno, la documentación sobre las características de la población diana, ¿sí? Dos, el análisis de la comunidad. Y tres, el análisis de esos o de los recursos comunitarios que tiene esa comunidad. También es importante considerar que no podemos dejar de lado el contexto. Hay que profundizar en el tema del contexto. Además de identificar y evaluar la necesidad o el problema, tenemos que ser cuidadosos para valorar la situación en la que se está presentando ese problema. ¿Por qué? Porque diseñar intervenciones implica que sean adecuadas, que sean a la medida, que sean sensibles a esas características culturales de los miembros de la comunidad que se va a intervenir. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente en muchos trabajos que se hacen, por ejemplo, a nivel de prevención primaria, secundaria o terciaria, ¿sí? Es decir,
La primaria es antes que se presenten los primeros síntomas de la situación. La secundaria es cuando ya hay algunos síntomas presentándose y la terciaria, pues cuando ya se ha estructurado un poco más la situación y queremos intervenir, queremos prevenir que se dimensione, que se convierta en un problema mayor. Muchos de los proyectos, de los programas encaminados a estas prevenciones primaria, secundaria y terciaria se han hecho sin tener ese detalle de las características de las personas que hacen parte de la comunidad a los que van dirigidos. Es decir, no se le reconoce mucha importancia al papel que tiene la cultura en el comportamiento de las personas. Y este es un error en el que no debemos incurrir. Ya después que tenemos definidos las fuentes, el cómo, y tenemos ya la información detallada, ¿sí? De acuerdo con el cuadro que vimos al inicio, acerca del problema o necesidad, entonces vamos a determinar nuestro programa de intervención. Se supone que con ese programa de intervención vamos a resolver el problema o vamos a reducir la necesidad que se ha planteado. Así que antes de determinar ese programa de intervención, debemos también tomar en consideración los elementos conceptuales y teóricos que van a darle ese soporte a nuestra intervención. Es decir, allí debemos revisar cuáles serán los fundamentos teóricos que le van a dar la base a nuestro diseño de la intervención. También es importante, ahí me van viniendo las ideas, también es importante tener en cuenta que la modalidad de intervención que nosotros escojamos, o que en este caso ustedes escojan en el proceso que estamos haciendo durante este periodo académico, se refiere a la selección de algunos métodos particulares que se consideran apropiados para resolver el problema que hayan elegido y también apropiados para la población en su contexto. Ya hemos dicho con suficiencia lo importante que es conocer esos aspectos culturales, conocer esos aspectos contextuales de la población afectada. Para ello, pues el equipo interventor debe tomar decisiones sobre las formas en que se debe ayudar a las personas que hacen parte de esa población diana. Y estas decisiones implican elecciones sobre orientaciones que le vamos a dar al proyecto, modalidades, estrategias y técnicas. Entonces, fíjense lo importante que es hacer toda esa fundamentación conceptual y teórica, y sobre la base teórica que hayamos establecido, entonces vamos a definir qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, que ya será el tema de la siguiente clase. Aquí vemos los aspectos relacionados con la intervención culturalmente apropiada, ¿sí? Entonces, debe tener estos tres requisitos. Debe estar basada en los valores culturales del grupo. Las estrategias deben reflejar las características de la cultura subjetiva de los miembros del grupo. Y los componentes que conforman la estrategia deben reflejar las preferencias comportamentales y las expectativas de los miembros del grupo. Entonces, allí tenemos para finalizar con esta fase del proceso, que una vez lo hemos terminado, lo ideal, lo que debemos hacer
es presentar los resultados de esta evaluación a las personas que están involucradas en la intervención, a todos los actores, a todos los participantes. Esto involucra al equipo interventor y a los miembros de la comunidad. Y todo esto se debe hacer con el fin de planificarla de manera consensuada, realista y viable. Consensuada porque en la medida en que ellos también se involucren y estén de acuerdo, va a haber un mayor nivel de compromiso. Realista porque parte de un diagnóstico, de una evaluación del problema o la necesidad que tuvo en cuenta también las condiciones ambientales. Y viable porque la propuesta va a ser coherente con esa evaluación inicial, considera los recursos de todo tipo, incluyendo disponibilidad de recursos económicos, etcétera. Mira todos los recursos que podemos tener en la comunidad y con los que cuenta el equipo interventor. Entonces, esto también la hace viable. Bien, entonces, esta fase que hemos visto hasta ahora es el paso siguiente para ir adelantando el proceso, el diseño, la propuesta de intervención con base en el problema psicosocial que cada grupo ha elegido y viene definiendo. Aquí hemos visto los referentes teóricos. Ya para la próxima semana les voy a dar las pautas para construir y presentar el informe de esta fase. Por ahora, lo que vamos a hacer es ir adelantando también en la concepción de fenómenos que se presentan a nivel psicosocial y que son susceptibles de ser intervenidos, pero que como ya hemos visto en todo este proceso, es importante tener una fundamentación teórica. Por tanto, algunos de estos problemas o necesidades que se pueden intervenir desde lo psicosocial, vamos a ir también, conforme avanzamos en el diseño de la propuesta, también vamos a ir profundizando en alguno de estos fenómenos, problemas o necesidades. Y para ello, entonces, vamos a comprender el fenómeno de reasentamiento. Para la comprensión de este fenómeno, vamos a trabajar con dos lecturas. La primera de Gloria Naranjo, Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia, y la segunda de Victoria y Molina, Reasentamiento involuntario, integración y civilización. Estas lecturas, cada una, tiene, digamos que, tres temas centrales. Para la primera lectura de Gloria Naranjo, los temas son las dinámicas conflictivas de la urbanización al ritmo del estado de guerra en Colombia. El segundo, reasentamiento de hecho, de nuevo la colonización urbana. Y el tercero, el restablecimiento en las ciudades, entre luchas y derechos de los ciudadanos desplazados. Para la segunda lectura, que es la de Victoria y Molina, los temas son el reasentamiento poblacional, el proceso de reasentamiento involuntario es un proceso de integración y provoca procesos civilizatorios o descivilizatorios. Y el tercero, los propósitos del reasentamiento involuntario a la luz de la integración y los procesos civilizatorios. ¿Cuál es la idea? Esta actividad consiste en exponer, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los grupos van a estar conformados por 6 estudiantes. Es decir, cada estudiante del grupo se va a centrar en uno de esos temas. Pero ojo, que todo el grupo debe manejar todo el tema. O sea que si bien
sobre cada estudiante va a haber una responsabilidad en particular con cada tema. El grupo debe propiciar el espacio para reunirse, que lo pueden hacer a través de una videollamada, y van a grabar el ejercicio de socialización del grupo. Por ejemplo, el primer grupo con sus 6 estudiantes, ¿sí? Entonces están 3 y 3 temas de cada lectura. Cada uno se hace cargo de un tema. Lo estudia, presenta, prepara, bien sea un mapa conceptual, me parece que es una estrategia adecuada. Pueden ser unas diapositivas, pero creo que el mapa elimina volumen y se centra en las ideas jerarquizadas. Entonces, ustedes se van a reunir en grupo colaborativo, ustedes sin la profesora, a través de una llamada, y al interior del grupo cada uno va a presentar cada uno de esos temas. Esa llamada debe ser grabada y esa va a ser, me la van a entregar a mí, la grabación, como evidencia de haber hecho esa socialización en el pequeño grupo colaborativo. Cuando vengamos a la clase siguiente, el día 21 de septiembre, que es nuestra clase, entonces, como son aproximadamente 3 grupos, 6 por 3, 18, son 19 estudiantes, puede quedar un grupo de 7. Entonces la profesora va a llamar a cada grupo, o sea, lo podemos hacer por grupo o lo podemos hacer por tema. Entonces, la profesora puede llamar a cualquiera del grupo. Vamos a ver el tema de las dinámicas conflictivas de la urbanización al ritmo del estado de guerra en Colombia. Entonces, debe salir un representante de cada grupo y se va a hacer el desarrollo de ese tema. Luego el segundo y así sucesivamente. Esa va a ser la dinámica de trabajo en la próxima clase, es decir, la clase va a estar en manos de ustedes y en la próxima clase ya les voy a dar los parámetros para ir adelantando en el proceso de diseño de una propuesta de intervención con base en los problemas psicosociales que ustedes han venido definiendo. La idea era, durante la clase, generar un espacio donde cada grupo, por eso al principio de la clase, antes que se interrumpiera nuestra transmisión, les preguntaba cuáles eran los temas que habían escogido, porque la idea era, de manera conjunta, con cada grupo, revisar cómo se va haciendo este paso a paso, ¿sí? Mirar la pertinencia del problema psicosocial que han escogido, mirar la relevancia y la viabilidad, pero ya lo estaremos revisando y les estaré retroalimentando a partir de la tarea que hoy van a entregar. Entonces, estudiantes, ¿qué es lo que viene con ese proceso que estamos haciendo para plantear una propuesta de intervención? Analizar el problema o necesidad sobre el que pretendemos intervenir ya con un grado más de profundidad, no como ese ejercicio de aproximación que hicimos, sino ya con profundidad, teniendo en cuenta esos pasos, ¿sí? La aplicación del instrumento y la aplicación de un juicio para valorar la relevancia de la información. Y por otro lado, este es el esquema de información que deben desarrollar. Yo les daré un formato para ello. Por otro lado, planear el dónde, es decir, las fuentes donde van a obtener la información, reunir esa información, el método, decidir si van a utilizar metodología cuantitativa, cualitativa o mixta, y bueno, tener en cuenta y reunir toda esa información del contexto, toda esa información de tipo cultural con relación a este grupo, a esta población diana, ¿sí? Ese va a ser nuestro próximo avance. Por ahora el compromiso inmediato es la entrega de, digamos,
bien sea diapositivas, mapas, lo que ustedes vayan a utilizar para la exposición, lo deben entregar en Teams hasta el día 20 de septiembre, es decir, un día antes de la clase. ¿Por qué? Porque la exposición debe estar preparada un día antes. Si la exposición es el día 21, ya el día 20 debe estar preparada. Ustedes van a entregar por grupo, una entrega por grupo, el material de la exposición, bien sean mapas, diapositivas o la estrategia que ustedes hayan escogido. Y bueno, al día siguiente, el día 21 de septiembre, vamos a hacer las exposiciones. Finalmente, las referencias sobre la clase de hoy: intervención psicosocial de Blanco y Rodríguez, y la acción y el enfoque psicosocial de la intervención en contextos sociales, tendencias en la evaluación psicológica online, de Villa Juan. Ahora, tan pronto pueda resolver el problema de conectividad, estaré cargando este video que reemplaza la clase que no hemos podido dar. He tratado de ser lo más detallada para su comprensión. De igual manera, tendremos el espacio en la siguiente clase para hacer las preguntas según las inquietudes que esto suscite. Y bueno, crearles también la tarea en la plataforma. Espero hacerlo esta noche, espero que hoy quede resuelta la situación y dejarles creada la tarea en la plataforma. Eso es todo, estudiantes. Espero que haya sido bastante útil el desarrollo de esta clase. Tienen la ventaja de que va a ser un video que van a poder reutilizar y no va a desaparecer, como sucede ahora con las grabaciones de nuestras clases, que tenemos, creo que son 21 días disponibles para descargar los videos y ya después no las tenemos disponibles. Entonces, bueno, les deseo a todos una feliz tarde y quedo atenta a todas las inquietudes que surjan, tanto del tema como de la tarea que se asigna hoy, a través de nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias.